Tres historias para empezar el viernes. Junts vuelve a romper con quien ya había roto, o sea, con Pedro Sánchez, y anuncia que votará en contra de cualquier cosa que presente el gobierno, da igual lo que sea y sin necesidad de mirarlo. Alta política parlamentaria de la factoría de amenazas, peajes y sabotajes puigdemónicos. ¿Cómo era aquello de que la justicia europea siempre le sacaba los colores a la justicia española? Pues no, meter en prisión preventiva a Turull y a Junqueras en el año 2017 y 18 estuvo perfectamente justificado, según han dicho los jueces de Estrasburgo, por unanimidad. Los sobres con dinero del PSOE son tan transparentes que la Audiencia Nacional abre una investigación a instancias del Tribunal Supremo y después de que Moreno Pavón, el gerente recolocado en empresa pública, confirmara que no se verificaba ni que los tickets fueran de verdad de la persona que los pasaba, ni a quién se supone que correspondía el dinero, porque todo el dinero lo recogía siempre el mismo, o sea, los coldos. Se investiga también si hubo ingresos fuera del radar, como los que tiene declarados Carmen Pano. Y hay cumbre del clima en Brasil, o sea, cumbre previa hoy de gobernantes predicando contra el calentamiento global después de haber llegado cada uno en su potente avión contaminante hasta la cumbre. Faltan China y Estados Unidos, que son naciones de bastante peso, pero está Pedro Sánchez, que además se va a hinchar a hablar. Y como es costumbre, en el extranjero sí dará una rueda de prensa. Aquí no, aquí no. Aquí no, pero en la Amazonia sí. Bueno, lo primero es lo de Junts per Catalunya. El de ayer, Gabriel Rufián, son muy pesados. Sí, son muy pesados. ¿Qué pasa con Junts per Catalunya? Pues que la semana pasada fue aquello de consulta entre las bases, que dice la abrumadora mayoría que tiene razón Puigdemont en defender que rompamos ya con esta gente, porque Sánchez no cumple, porque no lo ha amnistiado del todo, porque no, el catalán no es lengua oficial en las instituciones europeas, porque las cesiones, las competencias migratorias no han sido trasladadas al gobierno catalán, en fin, que no cumple. Esto la semana pasada, lo de menos hablar de la hora del cambio de hora, más hablar de la hora del cambio. ¿Qué ha pasado? Que en estos días en Junts per Catalunya esperaban que el Partido Socialista pues les llamara, pues intentara seducirles de nuevo, en fin, les hiciera un poco la pelota. O, en su defecto, como dijo ayer la señora Nogueras, que Pedro Sánchez compareciera para explicar cómo va a gobernar sin mayoría parlamentaria. Como no ha pasado nada de todo eso, los de Junts pues entienden que tienen que seguir haciendo cosas para que todos nos acordemos, empezando por el gobierno de España, de que ya no cuentan con su apoyo. Y entonces ayer anunció esto de que van a presentar enmiendas a la totalidad a todo lo que traiga el gobierno, todo lo que lleve el gobierno al Congreso de los Diputados. Cualquier proyecto de ley, los que están presentados, los que están por presentar, cualquier cosa que sepa que va a contar con el no, con la enmienda a la totalidad de Junts per Catalunya, en un ejercicio de alta política, digo, porque nada tiene que ver esto con el curso normal de la vida parlamentaria, que se presenta un proyecto y cada grupo lo estudia, lo mira y decide si quiere corregirlo, si quiere enmendarlo, si quiere apoyarlo o si quiere rechazarlo. Pero esto da igual lo que usted traiga, que vamos a votar en contra. Pero esto que dijo ayer Miriam Nogueras en el programa de Susana Griso en Espejo Público, que esto supone, a ver si me abarche martillear el mensaje, Sánchez se entera de que ya no estamos en lo de antes, que eran los ultimátums de Junts per Catalunya, que ahora ya estamos en la ruptura total. La época de los ultimátums ha terminado, o sea, esto es una ruptura, ya no hay ultimátums. Hemos decidido hace una semana, avalado por los militantes, que esto se ha acabado. El efecto de sonido era del rótulo de Espejo Público, de Antena 3, no es que lo hiciera la señora Nogueras con la boca. Bueno, y entonces ¿ahora qué pasa? ¿Qué es lo que viene? Pues que el gobierno sabe que sus proyectos de ley no salen adelante, salvo que se anime a intentar pactarlos con el PP, pero que tampoco parece que sea eso posible. Y que Junts per Catalunya ya no, o sea, Junts per Catalunya no es que tenga una agenda distinta, como se dice ahora, o que tenga unos proyectos legislativos o unas reformas legales diferentes que vaya a intentar sacar adelante en el Congreso con sus 7 votos y los que puedan llegar del PP, de Vox o de quien sea. No, simplemente es que está en el bloqueo. Y el gobierno dice, no pasa nada. Dicen, no pasa nada, te has quedado sin mayoría parlamentaria, por tanto ya no tienes mayoría social, porque el Parlamento es quien representa a la sociedad, por tanto tampoco te atreves a presentar una cuestión de confianza porque la perderías. Si presentas al final los presupuestos, que está por ver que se presenten, también los vas a perder. Dice el gobierno, no pasa nada. No pasa nada porque como nosotros seguimos siendo el gobierno y mientras no haya una moción de censura no hay quien nos derribe, pues oye, nosotros, dice el ministro Cuerpo, a lo nuestro. El mensaje de normalidad en cuanto a la actuación del gobierno, en cuanto a la actuación en la negociación de todas las leyes que tenemos pendientes, tendiendo la mano e intentando avanzar en la consecución de consensos y de mayorías suficientes como para aprobar leyes.
Claro, la ley más importante que cada año tiene, en teoría cada año, tiene que presentar el gobierno a las Cortes, el proyecto para que sea debatido y en su caso aprobado o rechazado, es la ley de presupuestos. Digo en teoría porque el gobierno actual ya se ha acostumbrado a no presentarlo nunca. Pero bueno, lo que pasa es que como ahora tiene, este año ha insistido, este otoño ha insistido tanto, aunque sí, que esta vez sí, que es un compromiso del presidente. Han dicho, si es que tenemos un mandato constitucional, pues bienvenidos a la realidad, ya era hora de que se dieran cuenta. Y como vienen diciendo, estamos sudando la camiseta, estamos dejándonos la piel. Por supuesto que vamos a presentar el proyecto. Dice, pues ahora ya sí que se sabe que si lo presentas lo tienes perdido. O sea que los presupuestos se presentarían, pero la obligación sigue ahí, se presentarían pero estarían muertos. Y entonces, pues hoy es muy interesante porque en las crónicas de los diarios, luego repasaremos la prensa, existen ya las dos interpretaciones. Una que dice, a Sánchez como le da igual todo, pues él se va a trincherar en el gobierno lo que quede de legislatura, aunque no tenga presupuestos, aunque no saque adelante ningún proyecto le da igual. Y la otra interpretación que dice, va a presentar los presupuestos sabiendo que los pierde, porque esa es la coartada, digamos, la razón que anda buscando para poder convocar elecciones, y decir a los españoles, es que como las derechas me bloquean, pues la única manera de salir de este bloqueo es que ustedes hablen de nuevo y me den por favor una mayoría que ahora no tengo. Ambas interpretaciones, digo, conviven hoy en los diarios de nuestro país. Por cierto, Junts per Catalunya en su momento él dijo aquello de que iba a obligar a Pedro Sánchez a debatir cuando menos la posibilidad de una cuestión de confianza. Incluso el gobierno o el Partido Socialista tuvo que bajarse, tuvo que ceder en la mesa del Congreso para que se aprobara, que se pudiera debatir en el Pleno si se podía instar al gobierno a presentar la cuestión de confianza. Y ahí se quedó, porque al final quien se bajó o reculó fue Junts per Catalunya, que una vez que consiguió que el PSOE en la mesa del Congreso le diera la autorización para que el Pleno pudiera hablar de eso, decidió que no hacía falta hablar de eso. Pero esa puerta también sigue ahí abierta. A que si a Puigdemont le parecía tan necesario lo de la cuestión de confianza, pues que recupere la posibilidad de que el Pleno debata ese asunto. Bueno, lo veremos. Noticia muy relevante del día de ayer en el ámbito judicial o jurídico y que afecta a algunos líderes independentistas, empezando por el señor Junqueras, que sigue inhabilitado porque incurrió en un delito de corrupción, pero que en su momento fue ingresado en prisión preventiva, como lo fue el señor Turull. El señor Turull, además, cuando estaba en medio de una investidura. Se celebró la primera la primera votación de investidura, que no salió adelante, creo recordar, y en el intermedio, cuando faltaba un día para la segunda votación, fue detenido e ingresado en prisión preventiva, y ahí se arruinó su investidura y al final se invistió a Joaquim Torra. ¿Quién se acuerda ya de Joaquim Torra? Bueno, entonces los líderes independentistas afectados, el señor Turull, el señor Junqueras, Jordi Sánchez, presentaron pues todos los recursos posibles, hasta que llegó el caso al Tribunal de Estrasburgo, al Tribunal de la Unión Europea. Y había especulaciones, porque hubo una crónica del Periódico de Cataluña este miércoles, que poco menos quedaba por hecho que la sentencia iba a ser favorable a los independentistas, a los líderes del independentismo, y contraria, por tanto, a la justicia española. Ocurrió lo contrario, que ayer el tribunal, por unanimidad, lo que dijo es: se obró bien en España, no hubo nada arbitrario, no se privó a nadie de sus derechos fundamentales, no se incurrió en ningún atropello. Total, que a veces resulta que la justicia europea sí que da la razón a la justicia española, y aún hay algunos asuntos que están pendientes de sentencia. Bueno, tranquilidad, dice el gobierno, que no pasa nada con lo de Junts. Tranquilidad, dice el PSOE, que no pasa nada porque la Audiencia Nacional nos abra una investigación sobre la manera en la que se gestionaban en este partido los pagos en efectivo. Lo de los tickets, los sobres transparentes, que dice el Partido Socialista, los cobros que recogía siempre Koldo. Dice esto de metemos en el sobre dinero, porque han pasado tickets los de la Secretaría de Organización, que deben de ser de muchas personas, pero bueno, da igual, aquí hacemos la suma, sale esta cantidad, la metemos en un sobre y que lo recoja Koldo, y luego ya él sabrá a quién tiene que darle cada dinero de cada comida de cada uno de los integrantes de la Secretaría de Organización. Este sistema un poco chusco, digamos, que afecta al partido del gobierno y que ya fue objeto, digamos, de sospecha por parte del Tribunal Supremo cuando declaró Moreno Pavón. Entonces el Supremo, ¿qué hizo? Decirle a la Audiencia Nacional que se ocupe del asunto y que abra una investigación, y eso es lo que ayer se decidió, abrir la investigación, que vamos a ver hasta dónde llega, es verdad, pues puede llegar a nada o puede llegar a algún sitio, porque no se van a investigar solo los pagos en metálico y si se corresponden con tickets que realmente se correspondieran a su vez con gastos reales. Se va a investigar también los ingresos, es decir, si en algún momento pudo haber ingresos en efectivo cuyo origen no esté acreditado, porque ocurre que entre otras cosas ocurre la señora Pano, ¿se acuerda usted de la señora Pano?
que era la madre de la que fue novia de Víctor Aldama, que ya tiene declarado ante un juzgado, ante el juez, con obligación de decir, tiene declarado que llevó a Ferraz en 2 ocasiones bolsas con billetes, con dinero en efectivo. El dinero en efectivo de los donantes estará también en el Partido Socialista suficientemente acreditado para poder desmentir que un ingreso de esas características llegara a producirse nunca. La ciudad brasileña de Belém acoge desde hoy la cumbre del clima. Estamos en los preparativos ya, empieza oficialmente el lunes y hasta el día 21 se van a reunir pues científicos, ONGs y activistas, pero los primeros en llegar pues siempre son los gobernantes de medio mundo. Bueno, de medio, no está entero porque no está Trump, porque no está el chino, porque no está el presidente de la India, el primer ministro, que son los 3 países más contaminantes. Además, el presidente del país anfitrión, que es Lula, o sea, Brasil, ha dicho que no quiere ser un líder medioambiental y que renunciar al petróleo sería incoherente, eso después de la polémica por autorizar prospecciones petrolíferas cerca de la desembocadura del Amazonas. Y está el nuestro, está el presidente del Gobierno de España, está Pedro Sánchez, que hoy va a hablar en el Pleno pues para reivindicar la acción de su gobierno y que además va a recibir también a los periodistas, va a ofrecer una rueda de prensa pues para hablar de las cuestiones que a él le gusta hablar, que son las cuestiones que tienen que ver con la política exterior y con... Igual a ver si le pueden colar alguna pregunta sobre el Sáhara Occidental, aprovechando que estamos en el 50 o 50º aniversario de la Marcha Verde.